que requieren de una movilización temprana. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los famosos criterios de la tríada de Virchow de hipercoagulabilidad, estasis vascular y lesión endotelial como factores de riesgo que tienen algunos pacientes para desarrollar lesión vascular, trombosis venosa profunda u otro tipo de patologías. Entonces, doctor Julián Enrique, si quiere nos comparte por favor la pantalla. Listo, profe. Entonces, el doctor Julián Enrique Caro nos va a hacer la presentación. Bienvenidos todos y adelante, doctor Julián. Buen día para todos. Hoy vamos a desarrollar, como bien lo ha dicho el profe Otto, la movilización temprana. Y para empezar, quiero entonces decirles que hay muchas definiciones respecto a la movilización temprana, pero en esta, donde se describe como una movilización iniciada entre 24 a 48 horas posteriores al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, nos está hablando de un desarrollo del término hasta de 1984. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Que es un término que ha nacido de la unidad de cuidados intensivos, de esas condiciones agudas que tienen un compromiso severo y tienen un compromiso multiorgánico. De ahí que los planes de rehabilitación se empiecen a aplicar en la parte de movilización temprana como una base sólida para prevenir todas las complicaciones de lo que se empieza a denominar y se empieza a utilizar como un término entre los diagnósticos como el enfermo crítico crónico. Pero no solo eso, como estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, también tenemos que tener en cuenta a los pacientes que tienen trauma o tienen amenaza de la vida, o sea, tienen ese riesgo de desarrollar efectos efectos perjudiciales respecto a la gravedad y a la sumatoria de factores de mal pronóstico de cada uno. Y eso inicia sencillamente por la parte de la historia, por ingresar a una unidad de cuidados intensivos, hacer un confinamiento, a quedarse quieto en un estado de reposo, lo que antiguamente se daba como un tratamiento de las enfermedades crónicas, el enfermo crónico crítico. Actualmente pues se ha demostrado que pues tiene una repercusión negativa y el mismo término también nos ayuda no solo desde el inicio a entenderlo en su historia, sino que también ya nos podemos empezar a enfocar un poco a lo que en sus 24 horas denominamos en esa disfunción orgánica el desacondicionamiento físico. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre entonces el desacondicionamiento y el enfermo crónico crítico? Pues que este está dependiente de unas terapias de soporte vital, que este está en una falla orgánica persistente, que este es un paciente que ingresa a una unidad de alto costo hospitalario, que tiene una cronicidad, que tiene una estancia prolongada. Entonces, ahí empezar a definir con claridad cuáles son los parámetros para considerar un enfermo crítico crónico. Entonces, dentro de ello, toman factores determinantes como hemos visto la temporalidad, pero es muy difícil hacer la transición entre lo que es agudo y crónico dependiendo de las patologías de cada paciente. Hay otras personas que lo logran definir dentro de las necesidades ya de las condiciones como la traqueostomía o la principal indicación como la falla respiratoria para un ventilador mecánico prolongado. Entonces, ¿qué se sugieren, por ejemplo, en estas revisiones, en un consenso? Sugieren que al menos tenga 21 días de ventilación mecánica el paciente, que requiera mínimo de 8 días o esté bajo las condiciones de unidad de cuidados intensivos con una traqueostomía o una ventilación mecánica prolongada más de las 96 horas, un evento cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, un proceso de sepsis y varias severas. Esto también nos está hablando entonces de los 24 horas que se están tomando para la estabilización de los pacientes e iniciar la movilización temprana. Es un estado crónico inflamatorio que pues nos está dando una supresión respecto a la disfunción, debilidad y dificultades multiorgánicas que nos van a llevar entonces a un estado de alta mortalidad. Entonces, he ahí una de las principales indicaciones por qué empezar la movilidad temprana. Como vemos y conocemos los efectos fisiopatológicos de las enfermedades crónicas críticas, teniendo en cuenta también esa alarma del desacondicionamiento físico, pues vemos que nos implica la disfunción de muchos sistemas, el sistema neuromuscular, el sistema en la parte de neuromuscular, pues, en nuestro caso, la miopatía y la neuropatía del paciente crítico secundario con una fisiopatología que pues por el momento puede estar no muy dilucidada, pero
sabemos que es una lesión que puede darse por un daño microvascular. En ese proceso inflamatorio puede darse el daño axonal. En la parte cardiovascular, como bien lo ha mencionado el profe Otto, respecto a las triadas y en la parte de éstasis, entonces en esa disminución tenemos una alta probabilidad de riesgos de las trombosis venosas profundas, y por eso la implicación es de la parte de todo el plan de rehabilitación. En eso implican la plan de rehabilitación, las terapias ocupacionales, la terapia de física, la parte de fonoaudiología y hasta la misma implicación de enfermería. Otros en el respiratorio, como hemos visto, alta frecuencia de los mayores compromisos, y como veremos más adelante, las divisiones de las unidades de cuidados intensivos respecto a los condicionamientos neurológicos, respiratorios y cardíacos son los, digamos, en cómo se han venido presentando las unidades o las divisiones y con las diferentes técnicas de abordaje. Como vemos, también hay una implicación renal, endocrina, hematológica y sobre todo en las partes de enfermedades infecciosas para el control y manejo, pero miramos que las funciones vitales y básicas son parte, digamos, fundamental, como podría empezarse a discriminar cada uno de estos pacientes, teniendo en cuenta que con ese estado de desacondicionamiento físico, que es un estado inflamatorio constante y un ciclo vicioso, pues hace la implicación también de la parte osteomuscular. Ahí a mencionar también que pues pueden que no muchos de los artículos o los consensos lo estén mencionando, pero en la parte de rehabilitación es importante que tener el estado de conciencia y la parte de control del dolor. Como vemos acá, el abordaje inicial, las unidades de cuidados intensivos manejan también unos protocolos o unos abordajes iniciales que es del A a la F, donde tenemos en cuenta el ejercicio, o ya se tenía en cuenta el ejercicio y la movilidad precoz, pero también en su potencial rehabilitador, la participación de su red social o de su potencial funcional, de acuerdo a la evaluación que tengamos, teniendo en cuenta también la discriminación del estado de conciencia, del estado, sabemos que de efectos secundarios por la pseudoanalgesia, el estado de utilización por propofol para el control de dolor, la evaluación y finalmente, entonces, que estos pacientes se encuentren en unas terapias dependientes de los soportes de órganos vitales. Otras definiciones, pues hay personas que ya le dicen la movilización temprana inicia entre los 2 a los 5 días iniciales de la enfermedad crítica o a partir de que se empieza a implementar una terapia de rehabilitación física, que implica un proceso de actividades de movimiento inicialmente en la cama, posteriormente en el del cuito supino al sedente, del sedente puede lograr el bípedo y manteniendo y fortalecimiento de la musculatura y los rangos de movilidad. Finalmente, pues para realizar el entrenamiento de la marcha. Como les hacía mención, pues hay varias técnicas que lo que hacen es brindar la seguridad hacia el paciente con protocolización, conocer las barreras, sobre todo para la utilización de la movilidad temprana, que es mucho de las cosas que hace el desconocimiento para empezar el plan de rehabilitación terapéutico, y las prácticas actuales que se podrían implementar, siendo que estas son de altos costos y podrían dirigirse de esa forma. La existencia de las divisiones de las UCIs, pues están dentro de lo que les digo ahí, digamos, en forma internacional o en la parte mundial, se manejan unidades neurológicas, respiratorias y cardíacas. El objetivo compartido, sí, por todos en sus publicaciones, pues es el método de prevenir, limitar y reducir esos efectos perjudiciales físicos y cognitivos dentro de lo que es el componente o la condición multiconceptual de la salud, proporcionando pues el beneficio de resultados positivos de enfermedades críticas, intervenciones quirúrgicas o el mismo paciente en trauma. Como conocemos, la base fundamental y la raíz es la inmovilización, bajo los cambios observados que podemos ver en todos ellos con la reducción de los potenciales funcionales, sin olvidar que estamos abordando también la disminución en su calidad de vida. Y eso implica no solo para el paciente, sino para pues, todo su entorno o potencial rehabilitador. Los beneficios pues van en contra de todos los efectos negativos de la inmovilización, de haber perdido esa posibilidad de realizar el efecto de acción de moverse, en la implicación del sistema cardiovascular, del sistema pulmonar, neurológico y pues otros
efectos positivos dentro de la participación, como sería disminuir esa atrofia muscular, hacer medidas de conseguir mejor respecto a los estados de delirio, hacer, disminuir la estancia en la UCI, que disminuirá también la prolongación de duración hospitalaria y mejorar la función física y la calidad de vida del paciente. Entonces, mirando y evaluando la efectividad de la movilización temprana respecto a los cambios que se han observado y se incluyen, hay varias publicaciones. Mira la de impacto a corto plazo, haciendo la movilización en enfermedad crítico-crónico. Entonces, estas revisiones pues evidencian, a pesar de que la mayoría, pues hay muchas publicaciones, pero de baja calidad o el tamaño muestral es muy pequeño, o ahí la población es muy heterogénea, la intervención y los resultados tampoco se pueden equiparar. Hay unos que ya tienen unos resultados, sobre todo a corto plazo, que demuestran la disminución en la incidencia de la debilidad en las UCIs. O sea, tenemos un aumento de la capacidad funcional y eso definiéndola dentro de los mismos aspectos de cada unidad, como la recuperación ya sea de la marcha, la recuperación de la parte funcional o cualquier sistema que se encuentre en déficit o disfuncionalidad. Disminución de los días de ventilación mecánica, eso aumentaría la tasa de alta en las unidades de cuidados intensivos y, como les digo, el alta hospitalaria. Esta es otra de las revisiones que pues logran demostrar el estado de movilidad temprana versus la movilidad posterior o retrasada, que hay en esta hay una disminución de la actividad en las unidades de cuidado intensivo, en la duración de la estancia, hay una mejor prevención de las complicaciones, sobre todo en la parte cardiovascular periférica, y en la evitación de complicaciones como las atelectasias o las complicaciones pulmonares. Pero que tenemos una interferencia. Por favor, silenciamos los micrófonos. Muchas gracias. Listo, doctor Julián. Gracias. Listo. Sí. También lo que se comparte en la mayoría respecto a las capacidades entonces funcionales, la movilidad. Este artículo también, como vemos, además son revisiones no solo sistemáticas, sino también de la parte de artículos originales, los efectos de la movilización temprana ya en pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada más de las 96 horas y que se consideran bajo una condición grave, han logrado disminuir el uso de esa ventilación, realizar el DSTT, hacer un protocolo de soporte ventilatorio y disminuir la estancia también en la UCI. Otros, respecto a la mejoría funcional corporal y la capacidad de participación, también han logrado evaluar los beneficios de la funcionalidad de la fuerza y el poder caminar. Como también de forma temprana, más o menos establecen de entre esas mismas 48 horas, ha habido mejoría respecto a lograr el bípedo, pues eso depende mucho de las condiciones en las que haya llegado el paciente, sin ningún efecto negativo respecto a la implicación de su fuerza, que es mucho de los miedos que tenemos respecto a movilizar los pacientes, pero más allá de eso hay unas barreras modificables o no modificables, que es que la mayoría pues tienen sus soportes. Aquí en resumen, entonces en la tabulación de los artículos que se ha tenido el impacto a corto plazo, como vemos la mayoría hacen respecto a la capacidad funcional, un beneficio en la mejoría de también su patrón de funcionalidad motora, la disminución sobre todo en sus tiempos de utilización de dispositivos para que puedan realizar entonces el traslado a los pisos y pues continuar el plan de rehabilitación terapéutica mucho más dirigido. A largo plazo la efectividad también se ha evaluado en revisiones sistémicas y metaanálisis, como vemos en empezar una movilización tardía o una movilización temprana en estos enfermos críticos crónicos, que como vemos también cuando nos hacen las interconsultas, pues ya es un estado casi del egreso del paciente, cuando vemos que ha tenido el mayor impacto pues en el corto plazo. Y en estos, pues no han demostrado ninguna diferencia respecto a los grupos en cuanto a la mortalidad y la calidad de vida, en cuanto al impacto de la calidad de vida, en cuanto el efecto sobre la mortalidad o la disminución. Entonces, aquí también han evaluado
respecto a la frecuencia en que se pudiera dar la movilización temprana a la tardía y si hay alguna diferencia respecto a ellos, aumentando la frecuencia hasta 2 veces y comparándolo con grupos de movilización de 3, 6 y 12 meses, no hay ninguna diferencia. O sea, a largo plazo, hasta el momento, la intervención no ha logrado demostrar alguna diferencia respecto a lo que es el impacto en la movilización de corto plazo. En esta también vemos en cuanto a la dosis el aumento también en la movilización temprana y no ha mostrado entonces significativamente algún cambio en la capacidad funcional, ya sea para la calidad de vida o la mortalidad. Vemos que ninguno de estos pues, nos da un patrón de referencia y por ende pues no hay impacto. Lo que no quiere decir que no vaya a funcionar, sino que pues tengan que implementar los estudios y ser mucho más, pues hacer una muestra poblacional mucho más grande. Los efectos entonces en subpoblaciones respecto a las unidades, como les decía, en las derivaciones de las unidades de cuidados intensivos, que pueden ser quirúrgicos, neurológicos, cardíacos, puede ser también han tenido pues, sus estudios respecto a la movilización temprana, han sido dirigidos respecto a cada objetivo claro de cada paciente, pero cumpliendo los criterios del enfermo crítico crónico. Y en ellos sí han demostrado que, por ejemplo, en la parte de unidad de cuidados intensivos en pacientes quirúrgicos hay un aumento de la movilidad en el momento del alta y una disminución en su estancia. En esta revisión también logramos evidenciar los beneficios respecto a la parte de pacientes que están en protocolo de movilización temprana y es donde se empiezan entonces a establecer esos criterios y parámetros de conocer las barreras y aquellos rangos de seguridad que podemos empezar esta movilización temprana y quiénes son los pacientes candidatos y quiénes no lo son para empezar entonces a hacer toda la implementación del plan de rehabilitación terapéutica para requerir todos los beneficios y hacer la prevención de riesgos y complicaciones de las enfermedades. Ya para la parte cardíaca también hay evidencia respecto a la movilización temprana con revisiones sistemáticas respecto a las complicaciones posoperatorias. Entonces, en ellas también pues, hacen la evaluación, sobre todo la mayoría nervioso motor, lo que es la duración y la estancia hospitalaria, el aumento de la capacidad vital, y en ella pues tienen implicaciones de algunas complicaciones típicas en esas cirugías, como puede ser el tener un bajo gasto, tener el riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio, pero también hacen el estudio de factores contribuyentes a esas complicaciones y es que tengamos esa inmovilidad o el estado de reposo prolongado en la cama, no le hagamos ninguna movilidad, no le demos ningún plan de rehabilitación dentro de la parte cardíaca o no se logre una estabilización respecto a los soportes que se le estén brindando. Y bueno, acá. Aquí también tenemos entonces un ensayo en el que demostramos también la movilización temprana con complicaciones pulmonares postquirúrgicos. O sea, también ha demostrado no solo en la parte de la efectividad de la cirugía, sino de la movilización, la disminución de las complicaciones, el derrame pleural y un aumento pues que hasta el seguimiento y hacer pues el traslado y estabilización del paciente, los requerimientos de oxígeno pues van disminuyendo. En la parte de la UCI neurológica, pues hay estudios también que hacen la comparación respecto a las movilizaciones tempranas y los resultados al alto nivel de complicaciones en los pacientes que también han condicionado en varias de las patologías el beneficio que tiene esta movilización temprana, sobre todo porque sabemos que en poco porcentaje y los principales mecanismos de utilización en la parte neurológica es casi el 20% de oxigenación y una irrigación dada por el estado de nutrición, que es otro soporte vital que tenemos que tener en cuenta la evaluación.
En cuanto a la importancia en el estado neurológico, es un órgano que está pues entonces en predisposición a que si hace un periodo prolongado de isquemia, pues se va a ver mucho más afectado, y de ello implica las derivaciones de todas las complicaciones o condiciones que pueda desarrollar el paciente con un daño neurológico o bajo las funciones del cerebro, las facultades mentales, sea por contribución de una hipotensión, un estado de hemorragia, un estado inflamatorio constante, el trauma cráneoencefálico, o otros órganos también asociados, como podría ser la parte de implicación de cardiovascular o pulmonar. Los cambios sistémicos, los cambios en el sistema simpático para el nivel también de la evaluación de las UCIs en pacientes neurológicos, ha tenido una evolución también respecto a lo que son las movilizaciones estándar, que es lo que conocemos que implica el plan de rehabilitación en las unidades de cuidado intensivo, pero no ha sido dirigido, y es uno de los, digamos, criterios y recomendaciones y sugerencias que se están haciendo a nivel mundial, de la implicación siempre en la unidad de cuidados intensivos, la presencia de un fisiatra. ¿Por qué? Porque hace el direccionamiento no solo de la movilización estándar, sino también de empezar a dirigir la terapia para cada paciente, individualizarla de acuerdo a sus respectivas condiciones actuales, y además daría un mayor soporte o podría ser mayor, dar un mayor sustento a la implicación de generar un direccionamiento de esos gastos que se está generando en las unidades de cuidados intensivos en estos pacientes crónicos demandantes. Y en ello, pues las valoraciones posturales graduales con utilización de técnicas robóticas. Por ejemplo, aquí el robot Erigo es una de las propuestas que se hacen de una mesa que tiene un mecanismo de inclinación y un sistema de movilidad de las piernas, sobre todo para evitar esas complicaciones que hablábamos de las trombosis venosas profundas, las partes de las éstasis y por la inmovilización prolongada y por eso el estado de desacondicionamiento, además de generar secundariamente los estados de atrofia muscular. Este tiene un mecanismo automático de movilización de las piernas que puede ser supino, y además, a pesar de que no tenga gran evidencia en la literatura científica, pues sabemos que el peso sobre el cuerpo varía a generación de los mecanismos metabólicos cambiantes de los osteoclastos y osteoblastos para evitar el riesgo de compromiso óseo. También existe dentro de su evolución el ciclismo con el Motomed. Este también es un sistema pues que no implica o no tiene asociado la indicación de una mesa inclinada, pero pues también es un sistema automático de movilización de las piernas ya a nivel del posicionamiento en supino. Y pues todos ellos, a pesar de que requieren los estudios por la mayoría de muestras y evidencias que hemos visto que son muy pequeñas y heterogéneas, son propuestas que se hacen y pues ya se están implementando en muchos de los unidades de cuidados intensivos internacionales que pues, han logrado tener evidencia y son los mayores soportes de la movilización temprana. Este estudio, sobre todo, es muy llamativo respecto a que es parte de los inicios de los protocolos que se están implementando de la movilización temprana en los pacientes diagnosticados con enfermedades cerebrales, enfermedad cerebral vascular en las unidades de UCI, y establecen ya por categorías el paciente que se encuentra ya en asociación a dependencia de utilización de un soporte vital, o que finalmente ha logrado el proceso de destete y tiene los efectos positivos de sostener una potencial funcional en cuanto a la fuerza muscular y en cuanto a su calidad de vida, y no se ha visto pues mayor repercusión, y lo logran establecer es bajo un código de colores. Entonces, la efectividad también respecto a las nuevas técnicas existentes, aquí vemos sobre todo en la parte de estimulación eléctrica neuromuscular en esos pacientes de enfermedad crítica crónica, pues logra hacer la preservación muscular en la musculatura, evitando entonces que hayan pues daños como la atrofia muscular o mejorar la circulación sanguínea, y pues aliviar los periodos de inmovilidad y las sobrecargas que se le puedan realizar secundarias al sistema cardiovascular. Con ello, pues la implicación de que
la estimulación neuromuscular efectiva logre mantener la parte del músculo y pues no hacer el estado crónico de efectos secundarios como podría ser en la parte vascular, como les digo, las implicaciones de la trombosis venosa profunda. El ciclo de espirómetro también es otra de las métodos o técnicas actualmente propuestas, sobre todo para las cirugías cardiovasculares en la movilización temprana, donde pues también se logra concluir bajo un estado de aseguramiento del paciente y sin ninguna causa de deficiencia negativa o activa, de dependencia del paciente o que genera alguna lesión o implicación de utilización pues, de estos dispositivos. Se puede hacer de una forma pasiva, se puede hacer de una forma activa o asistencial, sobre todo para el reforzamiento de la musculatura periférica y en ello pues no olvidar también los requerimientos en la estabilización de los otros órganos. Otro sistema que se parece mucho a la camilla que les había presentado como técnica de la mesa inclinada del erigo es la Sara Convilisher. Este dispositivo pues también ha sido sugerido respecto a las nuevas técnicas que tienen una eficacia con la movilidad temprana en los pacientes enfermos críticos crónicos en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo para su evaluación de forma temprana y pues hacer la continuación respecto a la reducción de los tiempos de hospitalización. Este es un complemento, es una mesa también con inclinación y transferencia, pero no vemos que tenga en la parte distal la parte del ciclo ergómetro automático. La hidroterapia en la parte ya de la movilización temprana en pacientes de enfermedades crónicas no ha tenido una evidencia y variabilidad, y más si se han observado unos efectos adversos, no se ha considerado pues entonces una forma de implementación factible y temprana entre las técnicas de movilización temprana para los planes de rehabilitación. Y también ha sido este estudio de los efectos adversos y seguridad durante la movilización, también ha utilizado los sistemas de implementación de protocolos para empezar a discriminar, como vemos, entre los criterios y las barreras. Entonces, estos son el sistema que si no tiene ningún efecto adverso, es potencialmente consecuencia con efectos adversos, significativamente puede ser un riesgo para la aplicación. En grandes términos, es lo que vamos a desglosar en este momento. Entonces, las medidas de seguridad bajo las consideraciones de todas esas unidades, que la respiratoria, cardiovascular, neurológica u otras unidades como musculares podría implicarse. Estos son los parámetros a consideración de medidas de seguridad, o sea, que tenga una saturación periférica, una saturación hasta el 88%, una frecuencia respiratoria no mayor de 5 respiraciones, ahí se me fue, de las 15, sabiendo que la falla respiratoria clínicamente son menos de 10 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca en unos rangos tiene que ser en la parte respiratoria mayor de los 40, latidos en menos de 6, dependiendo de la soporte vital que tenga bajo el mecanismo de ventilación mecánica prolongado o las máscaras de alto flujo de oxígeno o la cámara, la cánula de oxígeno. Y en la parte igualmente cardiovascular, como vemos, y en la mayoría, pues no son criterios que no conozcamos, pero pues que nos dan las rangos de seguridad respecto, digamos, en direccionamiento de la condición del paciente. En las partes cardiovasculares, de los 40 y 130 de frecuencia cardíaca, la sistólica entre los 90 y 180, la presión arterial media entre los 60 y 110, y pues que no tenga en el momento pues los usos de los soportes como pseudonalgesia y demás. Y en la parte neurológica, el nivel de conciencia en estado de agitación sería el más importante como medida de seguridad para poder establecer el plan de rehabilitación y que haga un entendimiento y una ejecución de una orden sencilla o compleja. Y sobre todo estas medidas como otras es la implicación de
por ejemplo, la utilización de medidas de compresión, la movilización, la hidratación de la piel por estado de humedad y riesgos de ulceración, de generar úlceras por presión, y las medidas que nos brindarían entonces la primera evaluación y abordaje del paciente para hacer la movilidad temprana. Otros son las señales rojas respecto a los ejercicios que se pueden realizar en cama o fuera de la cama, teniendo en cuenta las señales rojas como parametrización de no realización de la movilización. Entonces, vemos respecto al, si lo vamos a realizar fuera de la cama, tener una saturación o un cumplimiento de metas hasta más del 90%, pues va a ser la exigencia en la movilidad de funcionalidad también con habiendo cumplido el prerequisito de fortalecimiento muscular en la parte proximal para hacer esa transición del sedente al bípedo. La parte de ventilación pues va de la mano con la parte de saturación, el posicionamiento de inestabilidad. Vemos que en los dos son señales rojas, o sea, son de tener el cuidado o son parte de las no indicaciones para realizar el movimiento. Y de igual forma la inestabilización respecto a la parte cardiovascular, que podría ser las presencias de arritmias, o en el caso actual, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto del COVID-19, las miocardiopatías. Esta es, pues ahí vemos varias de las indicaciones para el trabajo, pero después podríamos abordar solo las mencionen hacer el ejercicio en cama respecto a la movilización temprana. Entonces, si tiene la presión arterial bajo el rango de objetivo, si el ritmo es dependiente del marcapasos, no tiene una contraindicación de tener cuidado en la movilización temprana en el hacer ejercicio en cama, la taquicardia, pues en una estabilidad ya de estados cronotrópicos, porque posteriormente podríamos hacer una exigencia y no tendríamos un valor o una frecuencia cardíaca de seguimiento, entonces no tendríamos un parámetro de seguridad, la isquemia cardíaca, pero pues ante esa angina, pues la estabilidad, ¿no? Que es inestable, los estados actuales de valoración de la parte neurológica, y si tiene pues entonces la implicación de partidas que solo haría en la movilización temprana en el ejercicio pues en cama, y pues implicaría la realización fuera de la cama. Esto también va muy de la mano si lo hacemos en la asociación de desacondicionamiento a esos estadios de que el paciente puede ambular o no ambular fuera de la cama como 2A, 2B. Y aquí las señales que pues tenemos en consideración respecto a las diferentes, como vemos aquí, abordajes o soportes que tiene el paciente para la realización. Como uno no tiene ningún criterio para no empezar la movilización temprana del paciente confinado a la cama en un estado de movilización prolongada, pero sí se tiene en cuenta entonces respecto a unos parámetros que no se pudieron cumplir en el ejercicio fuera de la cama, como son los cateterismos y las estenosis, que podrían ser barreras o no barreras, pero modificables, pero pues en el curso de la evolución del paciente, pues son una parte de las objetivizaciones y metas que se tienen que ir direccionándose, siguiendo y pues trabajando. Los criterios entonces también existen respecto a en la terminación de la movilización. Si hacemos un ejercicio fuera de la cama, también tenemos criterios para terminarla, y es parte de esos barreras o rangos de seguridad que les había presentado inicialmente, como son en la parte de la presencia de las arritmias y más de 240 latidos por minuto, los menos de 20, los estados de manejo de la tensión, los estados volémicos, el estado de presión arterial media, la saturación con los dispositivos, pues, con pacientes que todavía en la unidad de cuidados intensivos manejan el traslado de los equipos, si logran realizar la marcha, la sincronía presencial dentro de las ventilaciones mecánicas, la respuesta con dificultades respiratorias, el uso asociado a la musculatura accesoria para esa misma parte de los músculos intercostales, la cianosis peribucal, la cianosis en los lechos unguiales, y el dolor torácico. Prácticamente la fatiga siempre va a acompañar a parte de estos pacientes por el estado de debilidad y el postramiento de inmovilidad, como conocemos respecto a las oxidaciones de las fibras tipo 1A, que son la parte de las mitocondrias.
hasta pues los estados de saturación. Entonces, pues es parte también del trabajo del plan de rehabilitación y sobre todo de la mayoría de beneficios que hemos visto a corto plazo que tiene en la funcionalidad muscular. Esto solo es por presentarles y darles a conocer que las prácticas a nivel mundial se han aplicado en todos los países, hasta en India, pero no se han logrado implementar, pues, digamos, en forma conjunta los criterios. Primero, porque es muy difícil, como les dije, en la parte de temporalidad definir un paciente enfermo o crítico crónico, pero la movilización temprana se puede en cualquier, digamos, escenario de la parte hospitalaria, ¿no? Acá lo estoy enfocando mucho más a la parte de unidad de cuidados intensivos, porque, como les mencionaba, las interconsultas, la mayoría han sido así direccionadas a los planes de egreso cuando se les hace la transición y es donde no ha demostrado alguna mejoría o algún impacto. En cuanto a las barreras de la movilización temprana, hay unas que son modificables, no modificables. Las modificables, pues todos esos soportes que puede tener el paciente se pueden retirar en forma de titulaciones, y las no modificables pues usan esas inestabilidades en los diferentes sistemas, sobre todo vitales, que nos implicarían las limitantes para el desarrollo y ejecución de órdenes muy sencillas, como el tiempo, la parte de delirio o la sedación extrema. Esas pues, son modificables, pero ya si tiene una implicación respecto a la área de lesión mucho más amplia, pues se va a ver mucho más limitado el paciente en la realización y ejecución de los objetivos que tenemos. Las barreras no solo han sido reportadas respecto a las diferentes unidades de cuidados intensivos, sino también respecto a los diferentes escenarios y componentes de la calidad de vida del paciente y el estado de definición de salud. En su inmovilidad, el riesgo del paciente en la caída, pues tienen todos los grupos etarios, el estado de sedación excesiva, por eso es un manejo multidisciplinario y transdisciplinario, no solo de la parte de cada especialidad, sino la comunicación y el cierre de comunicación entre los diferentes especialistas y participantes de la salud. El deterioro cognitivo, la analgesia inadecuada, esto es un pilar que tenemos para la parte de la rehabilitación. Un paciente se va a ver muy limitado en la parte cognitiva o sobre todo en la parte emocional respecto a la realización, a pesar de que tenga toda su funcionalidad y su fuerza conservada, por el simple hecho del estado de dolor o por el simple hecho del estado de esa pérdida, por ejemplo, en el encontrarse en las unidades de cuidados intensivos, de perder esa cronología del ciclo circadiano de sueño-vigilia y generar por los estados de delirio. Las barreras institucionales, los pedidos requeridos respecto a las técnicas actuales y la falta de equipo entrenado respecto al conocimiento de estas barreras y las indicaciones y contraindicaciones de la movilización temprana y de la parte de proveedor pues, institucional. Otras que son reportadas respecto a la cooperación del paciente, como les decía, pero también la relación con la parte de la formación del médico, la falta de la conciencia y el conocimiento de tener sobre los protocolos, empezar a realizar protocolos, al menos directrices, con eficiencia y pues soportándonos un poco en la evidencia, pero sobre todo el reporte de población mucho más grande para que tenga pues entonces una mayor efectividad y pues, los resultados sean mucho más significativos. Respecto a los protocolos también relacionados, pues, como el complemento en las curvas de aprendizaje, que es parte de lo que digamos, se analizan siempre en la parte de la experticia y la experiencia, el conocer y esclarecer o poner en claro los criterios que se van a manejar, la implementación de confianza en la evidencia de esos desarrollos de las directrices y los resultados, y pues de acuerdo al desarrollo de las publicaciones, pues realizando los cambios a la evidencia actual y pues como les decía, a esos desarrollos tecnológicos y de la salud a los estados de sobrevida de pacientes que antes pues no, con sus estados agudos pues no duraban mucho, pero actualmente la sobrevida se ha ampliado. Bueno, pero esas barreras pues también tienen sus estrategias. Entonces, las barreras relacionadas con el paciente, estructuras culturales o los procesos relacionados con la planificación o la coordinación de los proveedores también tienen enfoques de solución.
la inestabilidad hemodinámica, pues al estado de desescalonamiento, titulación de los soportes, el dolor, pues mejor control con también la parte de movilización, la parte de circulación, y es también parte de los medios físicos terapéuticos que son coayudantes en estos casos. La parte de sedación profunda, pues la parte de regulación y evaluación en monitorización continua de los pacientes que no vayan a tener un deterioro, y los medios que tenemos que también tener en cuenta, aquellos medicamentos o las interacciones medicamentosas para hacer una conciliación, pues también son parte de la evaluación y de los efectos de barrera que tienen modificaciones, tienen potencial de modificación, de resolverlos para que pues, el paciente se encuentre en la mejor condición dentro de ese periodo de las 24 a 48 horas para iniciar y ser un criterio de indicación del paciente para movilización temprana. La parte pues, estructural, pues el personal se ve mucho más limitado respecto a las técnicas actuales y los dispositivos que tienen, pues son pacientes también que tenemos que tener en cuenta que no todos son de índice corporal 25, sino estados de obesidad grado 1, 2 o 3. Para su movilización se requiere mayor personal. Y no solo sobre la capacitación, sino la adecuada movilización y evitar los daños asociados pues, a estos. La parte cultural, integración sobre todo lo que es la participación de la red social de la familia como apoyo terapéutico, y potencial rehabilitativo también dentro de sus ocupaciones, y la importancia porque preguntamos en qué se ocupa, si ya es cesante, con quién convive, de quién está realizando los gastos y pues quién está a cargo. En conclusiones, la movilidad temprana pues, ha tenido efectos positivos en los varios resultados de los pacientes con o sin movilización, no solo para la implicación de pacientes en unidades de cuidados intensivos, pero pues requieren más estudios y, como les decía, ampliar los grupos poblacionales para hacerlos, para mirar a largo plazo el impacto que pueda tener esto en las diferentes capacidades, en los diferentes escenarios del paciente o lo que nosotros queramos determinar. La movilización pues no se practica comúnmente en la mayoría de muchos países por la falta de los protocolos, pero pues no nos debemos ceñir a los protocolos, pues son unas guías de manejo, pero realmente lo que hacemos es un direccionamiento de los planes de rehabilitación para cada persona. Y pues a pesar de que existen las barreras, también tenemos estrategias para resolverlas. No es de olvidar la parte de nutrición, la parte cognitiva, la parte de control del dolor para la esterilización y la ejecución pues, de un plan de rehabilitación de movilización temprana. Y esto era lo que quería compartir. Muchas gracias por la atención. Por la presentación. No sé si alguien quiera participar, hacer algún comentario. Levantó la mano el doctor David, la doctora, primero los residentes, el doctor David Eliezer. Buenos días. Buenos días, doctor Monsalve. Es que estamos aquí compartiendo todos el mismo computador desde el hospital universitario. Sí, muy completa la presentación de Julián y muy actualizada. Quería hacer algunos comentarios, y es que pues, esta movilización temprana es muy importante en los pacientes en UCI porque nos van a prevenir ese declive funcional, sobre todo pues, en pacientes que ya tenían una funcionalidad basal que de pronto no era muy activa. Ustedes ven que normalmente pacientes que vemos en la consulta pues, tienen una vida sedentaria o lo que llamamos un síndrome de inmovilismo relativo, que se desplazan nada más dentro de la casa. Entonces es muy importante esta movilización temprana. Quería hacer algunos comentarios, y es en el aspecto del paciente que tiene hipercatabolismo. Por ejemplo, pacientes con cáncer, el paciente gran quemado, el paciente politraumatizado, que tiene trauma craneoencefálico y de pronto algunas otras fracturas. Estos pacientes es importantísimo trabajar de la mano con el grupo de soporte metabólico y nutricional para medir el balance nitrogenado.
como ustedes saben, pues la albúmina no sería como el método para determinar que estos pacientes están bien nutridos o no, porque muchas veces estos pacientes con hipercatabolismo tienen un balance nitrogenado negativo, el cual debe ser corregido para que puedan tolerar mejor esa movilización temprana y sobre todo después cuando ya haya un despertar en estos pacientes que están sedados o en pacientes con estado de conciencia mínimo y puedan colaborar en el programa de rehabilitación, de fortalecimiento, se necesita hacer el balance nitrogenado. La ventaja es que el grupo de soporte metabólico lo hace el mismo día y para el otro día nos tiene ya el resultado. Eran como estos comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Monsalve. Bastante interesante. Y la doctora Liliana también, profesora, por favor. Bueno, gracias. Gracias a Julián por la presentación. Hay que resaltar que los criterios para definir si es posible o no es posible movilizarlos deben estar siempre a la mano y debe conocerlo el personal que va a estar encargado de realizar las intervenciones, que es el personal de terapia física, respiratoria, ocupacional y fonoaudiología, porque este paciente tiende a cambiar muy rápidamente. Recuerden que el paciente en UCI no tiene un comportamiento que realmente sea o hacia la mejoría o o a empeorar, sino que fluctúa durante el tiempo. Entonces esto hay que estarlo evaluando constantemente para ver si hay modificaciones, restricciones o demás durante las intervenciones. Gracias, profesora. El doctor Monsalve nuevamente participa. Bueno, no. ¿Alguien más de pronto está en la audiencia que quiera algún comentario adicional? Tener en cuenta, nosotros anecdóticamente hemos visto pacientes últimamente hospitalizados por el COVID con neuropatías por compresión. No sé si de pronto las personas que están también rotando ahorita por el electrodiagnóstico si han tenido la oportunidad de observar algún tipo de cambio o algún tipo de alteración en estos pacientes que han estado en unidad de cuidado intensivo cuando